Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 26, versículos 57 hasta el 67. Jesús ante el concilio, primera parte. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te alabamos, Señor, porque eres un Dios bueno, porque constantemente nos cuidas y nos brindas tu amor, tu perdón y salvación. En este momento, Señor, al abrir la Escritura, solicitamos la presencia de tu Espíritu para que al estudiar este mensaje podamos entender la lección que tienes para fortalecer nuestra fe. Gracias, Señor, por estar a nuestro lado y por contestar esta oración, pues la elevamos en el nombre de Jesús. Amén. Esa misma noche, una vez los discípulos huyen y toman preso a Jesús, esta sección del capítulo 26 de Mateo es cuando es llevado ante el concilio para ser juzgado. Vamos a cubrir los versículos 57 hasta el 67, que tiene grandes lecciones y que estudiaremos en dos partes. Al parecer todo estaba planeado para que una vez se ejecutara el arresto de Jesús, fuera llevado al tribunal. Leamos el versículo 57. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Al parecer Jesús fue tomado preso alrededor de la medianoche. Elena de White así lo describe. Llevaron a Jesús apresuradamente al otro lado del arroyo Cedrón, más allá de los huertos y olivares, y a través de las silenciosas calles de la ciudad dormida. Era más de medianoche, y los clamores de la turba aullante que le seguía rasgaban bruscamente el silencio nocturno. El Salvador iba atado y cuidadosamente custodiado, y se movía penosamente, pero con apresuramiento sus apresadores se dirigieron con él al palacio de Anás, el ex sumo sacerdote. Libro El deseo de todas las gentes, página 747. El juicio de Jesús consistió en dos fases. La primera, un juicio eclesiástico ante las autoridades religiosas judías, y la segunda, el juicio civil ante Pilato y Herodes. Hubo dos audiencias preliminares, una ante Anás solo y otra ante Anás y Caifás. Fue llevado ante el Sanedrín dos veces, primero de noche y luego de día. Compareció dos veces ante Pilato y una vez ante Herodes, entre las dos veces que estuvo ante Pilato. Este sería el resumen del juicio condenatorio contra Jesús. Aunque Mateo no menciona todos estos detalles, sí vale la pena tener en cuenta cómo se ejecutó la conspiración contra Cristo. Cuando tomaron preso a Jesús, lo llevaron en primer lugar ante Anás. Él ya no era el sumo sacerdote, pero un hombre con mucho poder, y además consideraba que Caifás estaba recién nombrado y quería asegurarse que el plan no fuera arruinado por inexperiencia. Elena de White comenta: Cristo iba a ser juzgado formalmente ante el Sanedrín, pero se le sometió a un juicio preliminar delante de Anás. Bajo el gobierno romano, el Sanedrín no podía ejecutar la sentencia de muerte. Podía tan solo examinar a un preso y dar su fallo, que debía ser ratificado por las autoridades romanas. Era pues necesario presentar contra Cristo acusaciones que fuesen consideradas como criminales por los romanos. También debía hallarse una acusación que le condenase ante los judíos.
No pocos de entre los sacerdotes y gobernantes habían sido convencidos por la enseñanza de Cristo y solo el temor de la excomunión les impedía confesarle. Libro El deseo de todas las gentes, página 647. Uno de esos hombres influyentes era Nicodemo, que aunque no se había declarado seguidor de Jesús, sin embargo era notoria por sus palabras la simpatía de este hombre hacia Jesús, que al parecer se asegurarían que no fuese convocado a esa asamblea. Una vez examinado por Anás, Mateo registra que fue llevado ante Caifás, el sumo sacerdote, y al parecer yerno de Anás, y dice que estaban reunidos los escribas y los ancianos. Se habían reunido para el juicio nocturno de Jesús, quizás como a las 3 de la madrugada. Aquellos miembros del Sanedrín que simpatizaban con Jesús o por lo menos deseaban que se los juzgara con justicia, no fueron invitados. Ahora, Mateo inserta un comentario interesante en el versículo 58. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Mateo solo registra de manera resumida lo que ocurrió con Pedro, pero sabemos por el Evangelio que Juan también estaba presente y por la influencia de este último fue que Pedro pudo entrar hasta el patio del sumo sacerdote. Elena de White registra: después de abandonar a su maestro en el huerto, 2 de ellos se habían atrevido a seguir desde lejos a la turba que se había apoderado de Jesús. Estos discípulos eran Pedro y Juan. Los sacerdotes reconocieron a Juan como discípulo bien conocido de Jesús y le dejaron entrar en la sala esperando que, al presenciar la humillación de su maestro, repudiara la idea de que un ser tal fuese hijo de Dios. Juan habló en favor de Pedro y obtuvo permiso para que entrase también. Libro Deseo de todas las gentes, página 657. El registro de Mateo nos muestra a los discípulos que huyeron cuando Jesús fue tomado preso, pero estos 2 recuperaron la serenidad, por lo menos en parte, y siguieron a la turba hasta el palacio del sumo sacerdote. Evidentemente los otros fueron menos temerarios. Bien, Pedro no tuvo suficiente valor como para manifestarse abiertamente de parte de Jesús. En cierto modo fue más valiente que la mayoría de los otros discípulos. Es decir, que estos discípulos tenían información de primera mano de todo lo que estaba sucediendo con Jesús, su juicio y posterior sentencia. Entonces comienza el juicio contra Jesús. Vamos a leer los versículos de Mateo 26, versículos 59 al 61. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. El concilio estaba compuesto por 71 miembros y que ese tiempo era el máximo cuerpo ejecutivo, legislativo y judicial. En ese momento no estaban completos porque los que simpatizaban con Jesús no fueron invitados, pero estaba la mayoría de los que deseaban condenar a Jesús. Pero en un comienzo el asunto no fue fácil. Buscaban falso testimonio. Sugiere que les fue muy complicado encontrar la clase de testigos que ellos necesitaban para juzgar a Jesús. Recordemos que por lo menos durante 2 años los espías del Sanedrín habían seguido a Jesús a fin de informar de todo lo que decía y hacía. Pero estos espías no habían logrado ninguna información útil para los perversos propósitos de sus dirigentes. E incluso algunos de los espías regresaron confesando que Jesús era un hombre sabio e incluso dijeron: jamás hemos oído a un hombre hablar como él lo hacía.
Sus intenciones eran probar que Jesús había blasfemado para poder juzgarlo ante el concilio y condenarle. Pero por otra parte, debían también acusarle de sedición para poder lograr la condenación de parte de los romanos. Su intención era condenarlo a muerte. Pero a pesar de lo mucho que odiaban a Jesús, no tenían nada real de qué acusarlo, y en su apuro no habían tenido tiempo para inventar acusaciones. No pudieron encontrar falsos testigos cuyos informes concordaran. Habían estado buscando pruebas en las cuales basar sus acusaciones, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Hasta que por fin encontraron dos testigos que por lo menos sus testimonios concordaban. Según la ley mosaica, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 dice: por testimonio de 2 o de 3 testigos morirá el que haya de morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. Así que por lo menos necesitaba 2 que tuvieran el mismo testimonio. Así que encontraron 2 que coincidían. Y se refieren desdeñosamente de Jesús diciendo: este dijo, ni siquiera mencionan su nombre, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Es evidente que los testigos se referían a una declaración hecha por Jesús en la primera parte de su ministerio, pero solo sacando esta afirmación de su contexto podría hacer pensar que eso era una afrenta para el templo. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente legal, ni siquiera esto era razón suficiente para que Jesús fuera considerado digno de muerte. Jesús se estaba refiriendo al templo del cuerpo y en especial a su resurrección. Pero esto no era una acusación como para darle pena de muerte. Elena de White hace una observación interesante. Cristo sufrió intensamente bajo los ultrajes y los insultos, en manos de los seres a quienes había creado y en favor de los cuales estaba haciendo un sacrificio infinito. Recibió toda indignidad y sufrió en proporción a la perfección de su santidad y su odio al pecado. El ser interrogado por hombres que obraban como demonios le era un continuo sacrificio. El estar rodeado por seres humanos bajo el dominio de Satanás le repugnaba y sabía que en un momento, con un fulgor de su poder divino, podía postrar en el polvo a sus crueles atormentadores. Esto le hacía tanto más difícil soportar la prueba. Libro El deseo de todas las gentes, página 649. Así que esta fue una tremenda prueba que Jesús experimentó al escuchar a las personas tratando de encontrar algo en qué acusar al Maestro. Viendo que el juicio no avanzaba por buen camino, debido a que Jesús no se defendía, no pronunciaba alguna palabra, el sumo sacerdote tuvo que intervenir, es decir, Caifás. Leamos el versículo 62. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Plenamente consciente de que no tenía cómo condenar a Jesús, el sumo sacerdote aparentó haber encontrado una acusación válida. Recordemos lo que está pasando. Jesús era el tema principal de la fiesta, debido al milagro de la resurrección de Lázaro. Ellos habían planeado hacer algo contra Jesús después de la fiesta, para no alborotar al pueblo. Pero sus planes cambiaron porque Judas se ofreció a entregarlo. Ellos adelantaron sus planes, lo tomaron preso, lo trajeron ante el concilio y ahora no encuentran algo que judicialmente pudieran usar. Porque no solo debían encontrar la manera de condenarlo ante el pueblo, sino que además debía ser de tal naturaleza que pueda despertar la indignación del populacho para que no se levantara contra ellos. Pero en el tribunal todo parece fracasar, porque no encuentran el motivo legal. Elena de White comenta: pacientemente Jesús escuchaba los testimonios contradictorios. Ni una sola palabra pronunció en su defensa. Al fin, sus acusadores quedaron enredados, confundidos y enfurecidos. El proceso no adelantaba.
Parecía que las maquinaciones iban a fracasar. Caifás se desesperaba. Quedaba un último recurso. Había que obligar a Cristo a condenarse a sí mismo. El sumo sacerdote se levantó del sitial del juez con el rostro descompuesto por la pasión e indicando claramente por su voz y su porte que si estuviera en su poder, heriría al preso que estaba delante de él. ¿No respondes nada?, exclamó. ¿Qué testifican estos contra ti? Libro El deseo de todas las gentes, página 653. Caifás hace el intento más desesperado para lograr que Jesús dijera algo que le sirviera de motivo para condenarlo. Apreciado amigo y hermano, cuán difícil es para el Señor ver la necedad del ser humano, que inventa excusas o inventa cualquier circunstancia para alejarse de Dios. El Señor siempre tiene sus manos extendidas para salvar. En este juicio falso, los hombres no encontraron ningún motivo por el cual condenar al Maestro, pero estaban tan cegados, tan enceguecidos por el pecado, tan enceguecidos por el odio, que se olvidaron que la misericordia y la verdad es lo más importante. Que el Señor nos ayude cada día a que podamos tener una vida consecuente con el Evangelio. Que si hay cosas en nuestra vida que nos apartan de Dios, podamos dejarlas y podamos entregarnos completamente al servicio del Maestro. Continuaremos mañana estudiando este juicio falso que le hicieron a Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.